La verdad que hubo un acuerdo en la Comisión de Salud de proceder a esta interpelación. Eh, yo creo que hay que aclarar un tema, Miguel Ángel. ¿Ah? La interpelación es un acto muy republicano. En los países de sistemas parlamentarios ocurre todas las semanas. Todas las semanas los ministros son interpelados, que es el espacio un espacio de preguntas, ¿cierto? Y respuestas respecto al avance de las acciones del Ejecutivo. En nuestro medio, en este sistema presidencialista, esto es más bien excepcional y es una forma de fiscalización que tiene el Congreso para saber cuáles son las acciones del Ejecutivo, que sin llegar, por cierto, a una cuestión que es de un nivel superior, distinta, que tiene que ver con acusaciones constitucionales, sino este es un espacio de diálogo y ver en qué se está el Ejecutivo. ¿Ah? ¿Cuál es la principal duda que tienen ustedes hoy día como Comisión de Salud y naturalmente como parlamentarios de la República frente al trabajo que hace el ministro en el control de esta pandemia? Yo creo que la gran duda que existe es por qué, teniendo un gran número de vacunación, 20 millones de dosis administradas al día de hoy, tenemos los números de contagios diarios, la sobreocupación de camas en el sistema público que es sabido aquí en la región. La verdad es que aquí en la región nunca se ha ido la pandemia, nunca ha estado controlado. Y en Santiago, el nivel de manejo de administración que hay en ahí hemos tenido mucha información de gran cantidad de gente que están en los servicios de urgencia, siendo atendida en camillas, con terapia de oxígeno, cierto, de alto flujo, etcétera, y la falta de camas complejas. Ahora, el tema no es las camas complejas, yo creo que eso es la última barrera que hay. Como se habla de la primera línea, la segunda línea, yo creo que hablar de camas complejas es la cuarta o quinta línea. Lo que debiera ser es finalmente qué está pasando en la primera línea, que es la atención primaria, que tiene que ver con la prevención y la trazabilidad de los casos. Entonces, queremos saber sobre qué explicación hay a nivel ministerial sobre esta situación que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el Reino Unido, ni en Israel, ni en Italia, ¿cierto? Donde ha habido vacunaciones altas, pero los resultados han sido diametralmente distintos. Es tan raro esto, doctor, porque escuchaba esta mañana una conversación con una investigadora en la Universidad de Magallanes y le consultaban respecto del efecto que ha tenido la vacuna. Dicho sea de paso, esta es una de las regiones donde más ha avanzado la vacuna, ya están sobre el 80%, y la baja de casos es considerable. Están en 13, 14 casos diarios, después de ser una de las regiones que tenían más casos a nivel nacional. Entendemos, sin duda, de que aquí también hay un tema que dice relación con las características geográficas que tiene Punta Arenas. Menos población y son comunas mucho más acotadas. Pero ahí se podría entender que efectivamente, aplicado bien este sistema, funciona. Bueno, la experiencia mundial dice que sí, ¿cierto? Que sí funciona, que sí ha tenido efectos. En la práctica Magallanes se comporta como una isla, ¿cierto? En los hechos, está bastante aislado, aunque tiene un flujo muy alto con Argentina, pero se encuentra bastante aislado. Yo creo que ahí hay una experiencia interesante. Y creo que otro tema que hay que aclarar es que la vacuna que ha sido mayoritaria en Chile, que es Sinovac, no ha tenido, previene el contagio bastante menos que Pfizer o AstraZeneca u otras que se han utilizado. Se supone que previene la mayor cantidad de llegada a la UCI, a los ventiladores mecánicos. Hoy día estamos sabiendo que de nuevo estamos con mayores de 60 años en forma importante el número en los ventiladores mecánicos. Entonces, hay cuestiones que allí hay que aclarar. Ahora, probablemente se deban, tenemos nosotros la presunción, a la falta de una comunicación de riesgo, de decirle a la gente que esto no se ha acabado, han habido señales como que se ha acabado. Hay que entender que hay una fatiga pandémica, tanto de los equipos de salud, pero también hay fatiga pandémica de la población. La población no quiere saber más, se rebeló.
contra el encierro, contra la cuarentena, entonces la hace inefectiva. Y quienes han ido perdiendo más en esto son los cafés, restaurantes, gimnasios, toda la gente que está reclamando hoy día de modo importante cómo restablecer la economía. Y los que más han ganado son los grandes centros. Fíjate tú que en Alemania, allí hicieron otra cosa, cerraron la otra punta y finalmente allí tú puedes salir, no hay cuarentena, o hay cuarentenas muy acotadas, muy pocas, pero los malls, los lugares, los centros, grandes centros comerciales están cerrados. Que sería como la lógica, ¿cierto? Y no sería como la lógica, ¿no? Que tú cierres el lugar donde la gente se va a ir a encerrar. Yo me vi en la obligación en la semana de ir a hacer una compra en Viña, hace 2 días atrás, me asusté, la verdad, la cantidad de gente, la falta de cuidado que hay, lleno absolutamente. Entonces uno no entiende que la gente no puede ir a un restaurante con muchas medidas y puede ir a estos lugares sin ninguna medida, o sea, con medidas pero muy precarias, muy básicas. Pero en Alemania entendieron... Sí. Es más, diputado, están cerrados los parques. No se puede ir a un parque, caminar, respirar, pero sí están abiertos los malls y están llenos. Exacto. Ese es el otro ejemplo, ¿cierto? Tienes unos aforos de 25 personas para entrar a un parque y para estar en un mall pueden entrar 1.000 personas. Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cuál es la relación que hay en esto? Entonces, todos esos temas nos preocupan y queremos nosotros que nos aclare. Y finalmente hay otro que aparece hoy día, que es muy preocupante, es que habrían informaciones paralelas de PCR que salió en CIPER. Es una cuestión preocupante, hay que aclararla, es necesario, porque no sé si tú has tenido la información, hay gente que dice, mira, a mí me hicieron el PCR, no le hicieron el PCR, ni se preocuparon del resto de la familia, ni nada más, entonces quedé con un PCR yo encerrado o encerrada, y nunca más vinieron y se preocuparon de nosotros. Entonces, esa falta de trazabilidad, esa debilidad en la trazabilidad, yo creo que nos ha tenido así en esta situación. Oiga, diputado, me pregunta Patricio Bustos, con respecto a las vacunas, ¿no será que algunos creen que los hacen inmunes, por eso el alto número de contagios? Bueno, yo creo que la pregunta de Patricio da en el clavo, porque existió la sensación, tengo la impresión, de que finalmente vacunarse era... yo soy inmune, soy Superman en esto, y puedo abandonar las medidas y puedo salir, etcétera. Cuando a esto se suma el carné verde o los pases de movilidad, con los cuales yo estoy de acuerdo, con los que existan pases de movilidad en forma gradual, pero los países que lo han hecho y lo han hecho bien, lo han hecho gradual cuando tienen controlada la pandemia. Entonces tú no puedes generar esos permisos cuando todavía no hay control de la pandemia. Entonces aquí no creo que hubo un adelanto, entonces finalmente se produjo esta liberalidad o esta liberación y no había control de la pandemia, y creo que los resultados han sido más negativos de lo que hubiésemos esperado. Sin embargo, y voy a volver a repetir, que la gente está agotada, así el agotamiento pandémico no es solo de los equipos de salud que están reventados, sino que también de la gente que no quiere estar más encerrada sin ver claridad en estos frutos. No hay duda que la salud mental está muy compleja, doctor. Eugenio Carinao me dice, pregunto al doctor Ricardo Celis, ¿es efectivo que existen 2 vacunas Sinovac en China, pero Chile compró la más barata y menos efectiva? No, yo creo que esa parte, no, yo tengo absoluta confianza en que el ministerio ha sido serio en el tema de vacunas. Yo no tengo dudas de aquello. Solo que a lo mejor pudimos haber comprado más Pfizer como país, más que Sinovac. Y tal vez porque la Pfizer protege más el contagio, tiene más protección de contagio. Entonces tal vez usamos una medida que abrimos más las puertas con una vacuna que tiene menos control sobre el contagio. La contagiosidad es del 50-60% en la prevención, el 40% puede seguir contagiando. Entonces, de 10 personas que están vacunadas con Sinovac, 4 de ellas pueden seguir contagiando, y si lo hacemos con Pfizer, 2 nomás pueden seguir contagiando. Entonces, tal vez, y se produjo este carné verde, estos permisos, todas estas cosas que hemos conocido,
en momentos en que a lo mejor no teníamos la vacuna que prevenía más el contagio, sino que las complicaciones en UCI y UTI, donde los sistemas están bastante reventados y están al máximo. Claro, agrega Eugenio Carinado, tengo casos en sectores rurales de Metrenco, gente vacunada con 2 dosis y la vacuna influenza, pero aún así se contagiaron y los tienen en residencias sanitarias. Sus síntomas con muchos vómitos, una situación terrible, me agrega. Es esperable, entiendo, a pesar de estar vacunado, doctor, que uno vuelva o pueda contagiarse. E incluso personas que han estado contagiadas, entiendo que pueden volverse a contagiar. Claro, exacto. El doble contagio está más en discusión, pero la posibilidad de tener una vacuna y que esa vacuna te proteja el contagio, lo que está contando allí Carinado respecto a lo que pasa en el campo, es posible, totalmente, está dentro de lo descrito. Lo que sí debiera ser que esa persona no debiera llegar, o su probabilidad de llegar a un ventilador mecánico o fallecer disminuyen de un modo muy importante. Ese es el valor de la vacuna. Por eso tiene que haber vacunación y medidas sanitarias estrictas, sin necesidad, creo yo, de finalmente tener que cuarentenar a la gente por los motivos que yo digo, y a lo mejor imitar el modelo que han usado en Alemania y otras partes, en donde lo que cierran por la otra punta, tú no te puedes, cierran los malls, las grandes tiendas, etcétera, y sí puedes ir a un parque, sí puedes salir, aún con ciertas medidas, pero no como aquí, que finalmente las tiendas, las grandes tiendas y los malls tienen más facilidades que un restaurante, es una cuestión, o que un parque, como decías tú. Eso es lo incomprensible. Sí. A mí no me gustó la medida, las propuestas del Colegio Médico. Eso le iba a preguntar, se me anticipó la respuesta. Ya, vamos, adelante. Sí, no me gusta porque creo que redundan en lo mismo. Creo que redundan en la misma línea. No hay una cuestión muy innovadora, salvo las burbujas regionales, que me parece interesante. Me parece un concepto muy interesante esto de las burbujas, porque lo que ellos dicen finalmente es que no hay que mitigar, no es mitigación, sino que es eliminación. Y con el nivel de incidencia que tenemos diaria y acumulada, yo veo que es un tema muy difícil en estos momentos lograr. Entonces finalmente nos vamos a encerrar de nuevo, vamos a matar al comercio chico y con pocos resultados. Entonces yo no estoy muy de acuerdo, no le encuentro, no creo que vaya por ahí el camino, ¿no? Curiosamente, ayer votamos esto y la gente piensa que porque uno se opone o porque uno no está de acuerdo con el Colegio Médico, está con el gobierno, está con la derecha, está que no sé qué cosa. Yo digo que lo peor que puede hacer uno es politizar medidas que tienen que ver con búsqueda de medidas sanitarias, las mejores medidas desde el punto de vista de la conversación, del diálogo con la sociedad. Sí, lo que le iba a decir yo, que lo comentamos acá en el momento que aparece esta propuesta con la secretaria del Colegio Médico, la doctora Belén Rodríguez, y eso lo decíamos, cuando ella me dice que uno de las fases es cerrar por 3 semanas completamente, sin locomoción y un encierro total, nos parecía que era un poquito mucho. Y lo que sí valoré y que yo creo que la gente valora, doctor, es que ella dijo, hay un error, no es que estemos diciendo esto queremos hacerlo, este es un documento abierto donde queremos que opinen todos. Y eso sí me parece, porque incluso podría ser hacer distingo por regiones. Ya hemos sabido que la medida del paso a paso a nivel nacional no tiene efecto en regiones como la Araucanía o el sur de Chile. En el tema gastronómico, el que estábamos conversando, que sacar las mesas a la calle y todo eso, no puede ser, con lluvia, con viento, lo hemos visto, no tiene ningún efecto. El centralismo ha dañado todo, centralismo que es terrible, daña todas estas medidas. Sí, claro, entonces tú tienes toda la razón, las medidas se toman a nivel central y se baja la línea de Arica a Magallanes, siendo que hay realidades culturales, climáticas, geológicas totalmente distintas. Y la otra cosa que hay, Pivaceta, que es un epidemiólogo de la Universidad del Paraíso, dice algo que a mí me pareció muy valioso. También estamos recibiendo, dice, propuestas de la élite. Falta una conversación ciudadana para buscar soluciones, porque tiene que haber convicción. La gente tiene que haber convicción de las personas. Y para que yo tenga convicción, tienen que convencerme y tengo que participar también en la discusión. Y ha habido poco de eso. Yo creo que falta abrir y escuchar a los gastronómicos, a los deportistas, a la gente
de gimnasio que he estado escuchando yo también, que también le encuentro bastante razón en muchas cosas que ellos dicen y proponen a la gente de gastronómico, etcétera. Yo creo que hay mucho diálogo todavía. Y la otra cuestión que hay que tener claro, que nadie tiene la respuesta exacta, porque ya todos lo hubiéramos imitado. Esto es una cuestión que está en progreso en el mundo, ¿cierto? Entonces, no es que aquí alguien diga, yo tengo la explicación y la solución para todo. Eso no es así. No es así. Claro. Y en eso, doctor, Lo que entonces, hoy día... Lo que sí sabemos que la vacunación sirve, que la Sí. vacunación sirve. Eso sí sabemos. Sí. Bueno, y finalmente entiendo que hoy se va a reunir, entre otras instituciones y especialistas, con el gobierno, el Colegio Médico nuevamente. Entonces, seguramente por ahí va alguna conversación y esperamos que se pueda, de alguna manera, encontrar los acuerdos necesarios, porque evidentemente, usted lo dijo, si es que politizamos este tema, sería lo peor. La gente está agotada, está cansada. La salud mental es un temazo, doctor, y va a haber que tenerlo en cuenta en la post-pandemia. Si no, hay una serie de hechos que están ocurriendo en el país y que tienen precisamente, a mi juicio, algún grado también de afección producto de la pandemia. Entonces, es un tema que tiene que hacernos reflexionar a todos. Miguel Ángel, adultos mayores, adolescentes, ¿cierto? Han tenido una afectación, los niños, una afectación muy importante por esto, en la salud mental, muy importante. Y la gente de salud, ayer aprobamos, permíteme un último minutito, ayer aprobamos una moción parlamentaria, yo soy mocionante también allí, para que a los funcionarios de salud se les extienda este periodo terminado, acordado el periodo post pandemia, se le extienda un permiso, licencia médica, se le extienda. No es licencia, sino que finalmente un descanso compensatorio de 14 días. Descanso compensatorio. Porque imagínate, si uno está agotado, si la gente está agotada, ¿cómo estará la gente que ha estado ahí en la pelea misma? Sí. Entonces yo creo que sí necesitan un descanso compensatorio por lo que tú acabas de decir. Porque la afectación en la salud mental es muy brutal. Entonces ayer, como te digo, aprobamos eso, espero que sigas un buen camino y que se apruebe en el Senado. El gobierno no está muy de acuerdo por los costos que esto implica, pero creo que el país tiene que hacer esa inversión. Nosotros tenemos la convicción que sí tiene que hacerlo y que hay que darle a la gente de salud la facilidad. Alguien decía los administrativos no. Yo, como tú te das cuenta, estoy aquí en el hospital. Sí, claro. La señorita que está dando horas, la señorita que da horas aquí adelante, ha vivido toda la pandemia ahí dando horas. ¿Tú te imaginas dando horas ahí en una ventanilla a gente que viene a pedir horas? Sí. Pegado, ¿cierto?